Hola, hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Mujer Expansiva Podcast. Hoy te traigo un poco como el resumen de lo que han sido estas últimas 2 semanas de clase de japonés, los aprendizajes que he tenido, cómo es la vida acá, porque siento que de alguna manera desde que llegué no había sido como ese estar realmente inmersa en la cultura hasta que comencé realmente clases. Allí yo sentí que hubo un cambio gigante en mi vida. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Como verás, como sentirás en mi voz, estoy un poquito enferma, entonces digamos que, pues, disculpen los sonidos raros. Comencé clases hace 2 semanas. Por las historias de Instagram les recordaba que normalmente estamos como acostumbrados, ¿cierto? A que cuando comenzamos clases, digamos en la universidad, pues en cualquier cosa, hasta en la escuela, en la primaria, en el bachillerato, todo. La primera semana de clase suele ser un poco ligera, ¿cierto? Como que es una semana de adaptación, es una semana en la que vamos suave. Normalmente no tenemos exámenes, nos vamos conociendo entre los compañeros y todo. Pues les quiero decir que eso aquí no existe. O sea, literalmente el primer día de clases tuve exámenes, tuve 2 exámenes. El siguiente día también se suponía que debía presentar otro examen, pero porque estábamos en un nivel muy básico, quedamos como en acuerdo en toda la clase de que no íbamos a presentar el examen de nivelación para los kanjis porque realmente estábamos súper básicos todos. Entonces que lo íbamos a aceptar así, pues como que comenzar desde cero. Y eso fue lo que hicimos. Pero desde la primera semana de clase, todos los días hemos tenido full tareas, hemos tenido clases exageradamente intensas. O sea, literalmente estamos viendo una lección por día. O sea, cuando les hablo de lecciones es porque en el libro de japonés que estamos utilizando tiene 25 lecciones, o sea que hay 25 unidades y todos los días estamos viendo una nueva. Ya vamos por la unidad 11. Esta es la segunda semana. Y no es solo eso, sino que también tenemos, o sea, son 3 libros en total que estamos consumiendo. Hay muchísima información que procesar, que adaptarte, que integrar, que aprender. Las profesoras están sumamente organizadas, o sea, esto es una organización que yo nunca en mi vida había visto. Imagínense que tenemos 2 recesos dentro de clases, uno a las 3 de la tarde, uno a las 4 de la tarde. Los dos son de 10 minutos para que puedas descansar, ir al baño, ir al combini, que viene siendo como la tiendita de abajo, donde compras cualquier cosa, no sé, lo que sea que tú quieras comprar. Tomes agüita. Y cuando estábamos en la primera clase no encontraba como digamos, no sé, como que no le encontraba el ritmo a lo que estaba pasando. En la segunda semana ya como que lo fui procesando. Y la primera semana de clase, las profesoras obviamente, ellas son demasiado hermosas, o sea, son personas demasiado dulces, demasiado lindas, todas son completamente diferentes. Tengo una que nos regala como 5 minutos adicionales al receso, pero tengo otra, por ejemplo, ayer que estábamos en medio de la clase y nos faltaba por terminar de todos, digamos, compartir sus opiniones, porque la clase están divididas en diferentes como áreas, o sea, estamos aprendiendo todo el tema del listening, o sea, de escuchar, de comprender, de escribir, de la gramática, la lectura, los kanjis, que son los caracteres que provienen de China y todo esto. Entonces, las clases como que se dividen en muchos pedacitos de algo, pero siempre tenemos muchas conversaciones. O sea, todo el tiempo estamos conversando los unos con los otros, compartiendo, porque no es solo conversar, sino que debemos compartir lo que aprendimos de la otra persona. Nos rotan entre los compañeros para que no nos acostumbremos a una misma persona, sino que le vamos perdiendo el miedo a hablar en japonés. Obviamente se siente demasiado espectacular
cuando yo voy afuera, cuando voy al supermercado, cuando voy a la tienda, cuando voy al convini, cuando voy al tren y leo cosas que puedo comprender o escucho cosas que puedo comprender o si alguien pregunta algo o si yo quiero preguntar algo, estoy en la capacidad de responder. Y todo esto realmente ha sido como que un avance significativo en mi vida porque en 2 semanas yo sentirme de esta manera es algo sumamente acelerado. Yo había estado estudiando japonés los últimos 3 meses, o sea, realmente el año pasado yo estuve como estudiando japonés, pero sin seriedad, seriedad. Y los últimos 3 meses del año sí ya como que comencé a estudiarlo más, tenía más mis aplicaciones, estaba como más aplicada, valga la redundancia, en aprender el idioma, tenía mi tutora japonesa que ya pues nos veíamos 2 o 3 veces la semana para practicar todo el tema también de conversación, pero definitivamente no se compara con lo que estoy experimentando en este momento. Incluso estaba pasando por un cuadro de estrés sumamente intenso que no lograba identificar. O sea, realmente yo, cuando pensaba en si me preguntaban, ¿estás estresada? Yo podría fácilmente decir que no, pero mi cuerpo estaba somatizando todos los cambios que yo estaba experimentando y yo no lo había notado. Por ejemplo, estaba sumamente agotada, o sea, realmente era como que yo dormía y sentía que no dormía nada, me daban dolores de cabeza muy repentinos y de repente un día me salió un herpes en la barbilla. Y fui al doctor y pues el doctor me dijo que definitivamente esto era un cuadro de estrés, que debía pues relajarme más, obviamente me envió mis medicamentos y todo. Ahora me resfrié, pero yo el fin de semana fue un fin de semana que fue como que muy slow down. Yo bajé mucho mis revoluciones, comencé a conectar más con mi cuerpo, comencé a descansar más. El domingo, por ejemplo, estaba estudiando y durmiendo, estudiaba y dormía, o sea, estudiaba 20 minutos y dormía 1 hora y media. Así estuve el domingo, pero fue algo que me ayudó muchísimo a recargar, a, digamos, minimizar el impacto del cambio tan gigante que estoy experimentando en mi vida porque como les dije, los primeros días de haber llegado a Japón esa vez se sentían muy irreales. Yo aún estaba procesando que estaba en Japón, yo aún no me había adaptado a la idea de que estaba viviendo aquí. Era como que estaba viviendo mi cuento, pero se sentía como cuando estás viviendo un sueño, o sea, tienes un sueño muy vivido y no sabes en qué momento te vas a despertar. Así exactamente me sentía yo. Entonces, cuando comencé clases, todo eso comenzó a cambiar. Y volviendo al tema de las clases, el primer día de clases pasaron muchas cosas, o sea, yo me sentí tan agradecida de haber elegido esta escuela, me sentí tan afortunada de estar experimentando este momento en mi vida, yo tenía tantas ganas de llorar, o sea, me entregaron el examen y yo era con ganas de llorar, pero de felicidad. Y cuando nos entregan, porque previo al examen nos habían entregado varios documentos, o sea, como que cada 5 minutos nos entregaban algo y nos explicaban qué era ese algo. Y en uno de esos momentos nos entregaron una revista que era para qué hacer en caso de un terremoto intenso. No sé si te enteraste, pero el 1 de enero hubo un terremoto muy grande acá en Japón. Fue pues en una zona alejada donde estoy yo. Yo realmente no me di cuenta, no lo sentí. Aparte ese día estaba en otra zona, o sea, yo estaba un poquito todavía más lejos porque estaba paseando con mi novio, pero ese día hubo un terremoto muy grande, afectó muchas casas, muchas vidas, se perdieron y después del terremoto vino un tsunami que también pues empeoró la situación. Esa zona se quedó completamente sin electricidad, sin accesos a muchos lugares. Pues es algo muy triste, realmente el inicio del año en Japón fue muy complejo. El día 2 también pues hubo un accidente con unos aviones, también fallecieron 5 personas. El 3 hubo un tema en los trenes, o sea, una persona se subió y hirió gravemente a otras. Entonces digamos que el inicio del año en Japón fue un poco tenso, se sintió muy tenso, pero a mí gracias a Dios pues no me afectó.
digamos, en la parte de afectarme directamente, porque si vamos a todo el tema de que todos somos uno y que todos estamos conectados, obviamente, en, digamos, a nivel energético, a nivel de otras cosas que yo no logro entender, esto me pudo haber afectado de alguna forma y se pudo haber generado un efecto mariposa que en este momento no comprendo y que ya en algún momento comprenderé. Pero volvamos al tema del primer día de clases. Ese día nos entregaron, debido a, a estos sucesos, nos entregaron una revista de qué hacer en caso de un terremoto. Porque aquí en Japón esto es algo muy común, o sea, literalmente todos los días hay sismos aquí, solo que tú no lo sientes porque estás caminando, porque la ciudad en la parte de abajo tiene una estructura para protegerla de este tipo de cosas, o sea, tiene un sistema creado para protección en contra de terremotos, en contra de tsunamis. Entonces, muchas veces estos sismos no se sienten. Una de las veces en las que los podrías sentir es cuando estás acostada, si acaso, pero realmente no es algo como que todos los días hay un terremoto que tú sientes y que tú ves que se mueve el agua y no sé qué. No, no es así. Entonces nos entregaron esa revista porque, claro, somos extranjeros. Aquí las personas están súper entrenadas. Ellos cada cierto tiempo hacen simulacros de qué hacer en caso de sismos, qué hacer en caso de tsunamis, qué hacer en caso de un desastre natural gigante, porque hay una temporada que se llama también la temporada de lluvias. Y en esas temporadas de lluvia suelen haber también tifones. Entonces los tifones son fuertes vientos, esos vientos muchas veces causan destrucciones, hay como que lluvias muy intensas, hay inundaciones, se puede quedar sin electricidad en alguna zona. Entonces digamos que hay muchas cosas, muchos factores externos que influyen en Japón y que obviamente las personas se deben de preparar. Y esto es algo muy bonito porque o sea, no es bonito que pasen estas cosas, sino el hecho de que los ciudadanos acá se sienten tan protegidos porque conocen qué hacer, o sea, ellos se están preparando para esto. Y entonces cuando nos entregaron la revista, yo al abrir la revista, o sea, la portada de la revista es una ilustración. Y cuando yo abro la revista, wow, la forma en la que me estaban explicando qué hacer en caso de un desastre mayor, un desastre natural mayor y qué hacer en caso de un terremoto. Imagínate que la revista era realmente un manga. Y básicamente un manga es una historieta. Entonces esa historieta me va contando como una chica de la secundaria llega a su casa, está hablando con su mamá, con su abuelito, y están comiendo con su papá y su mamá le dice a su esposo como, ¿cómo te pareció la comida de hoy? Y él le dijo, ah, estaba muy rica. Y ella le dijo, pues esto es comida instantánea, o sea, es una comida que se puede comer en cualquier momento sin mucho, como que sin mucho esfuerzo, o sea, se puede meter al micro, se puede cocinar en las cocinas estas que uno lleva cuando hace hiking, cuando hace senderismo, que son portables y que pues realmente pueden mantener viva a una persona en un caso de emergencia. Y le dijo, bueno, pues con esto acabas como de cambiar mi idea de cómo se siente comer comida congelada o comida procesada, procesada no, comida de emergencia. Y la niña comienza a hablarle y a preguntarle des cuenta que en su clase ese día habían hecho como un simulacro de qué hacer en caso de un terremoto fuerte. Y el papá comienza como a reírse, como que no se siente, como que le da risa pues la historia de lo que ella está contando. Y agarra a la niña y se pone como seria y le dice, papá, estoy segura de que tú no sabes qué hacer en caso de un terremoto. Y él dijo, pues obviamente salgo por las escaleras y ya, o me quedo aquí abajo de la mesa o no sé qué, y la hija se altera. Entonces es como que te cuentan lo que debes hacer de una forma que se siente como si te lo estuviera, como si estuvieras hablando con una amiga, como si estuvieran contando la historia de una persona cercana. Hay como muchas emociones encontradas. Yo mientras leía eso, yo estaba muerta de la risa, porque realmente había muchas partes en las que yo decía, Dios mío, pero es que de verdad yo también lo hubiera hecho y ella me está diciendo que eso no se hace. Y después de leer eso, yo me quedé mucho más tranquila,
porque el 1 de enero, con todo lo que había ocurrido, cuando yo me desperté el 2 de enero, que para ustedes en Colombia y en otros países, digamos, de Latinoamérica, era el 1 de enero, ya para mí era el 2. Me encontré con muchos mensajes de mi familia, muchos mensajes de mis amigos, de personas cercanas, de personas que me siguen en las redes sociales, preguntándome que cómo estaba, que si estaba bien, que por favor enviara alguna señal de si estaba bien o no, por el tema del terremoto, porque sabían que había sido muy fuerte. Y yo en ese momento fue cuando me enteré de que había ocurrido un terremoto, o sea, yo no me había enterado. Y mi novio pues tampoco. Y a él también su teléfono le estaba colapsando de mensajes y todo, bueno. Después de eso, él el 2 de enero se fue a Estados Unidos, estuvo por allá como 5 días, pero esos 5 días fueron suficientes para mantenerme a mí en un estado de alerta, de mucha ansiedad, y como que estaba como sintiendo esos síntomas de ataques de pánico, pues realmente eran como muy leves, pero yo me sentía muy insegura, porque claro, no tenía la información que en este momento estaba recibiendo de la escuela, que qué debía hacer. Entonces mis padres, mi hermano me preguntaba mucho, ok, ¿y qué vas a hacer en caso de un terremoto? ¿A dónde tienes que ir? ¿Tú sabes qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a mover? Todo. Y cuando ellos me preguntaron y eso fue cuando yo fui consciente de que no sabía qué iba a hacer. O sea, para mí era una naturaleza el no vivir estas cosas, pero si tú llegas a una isla como es Japón, que están activas sísmicamente, debes prepararte, debes prepararte. Entonces, yo no sabía realmente qué hacer. Cada ciudad y cada como sector tiene sus propios sistemas de evacuación, tiene sus propios refugios, tiene sus propias como, digamos, el paso a paso de lo que tú debes hacer en caso de que algo así ocurra. Y yo no sabía qué era lo que yo debía hacer según la zona en la que yo estaba, porque yo sabía más o menos lo que debía hacer donde yo vivía hace como 3 4 años, que estaba fuera de Tokio, pero ahora en Tokio era diferente y no me había actualizado con esa información y obviamente eso me generó muchísimo miedo. Yo no podía dormir, me quedaba dormida ya cuando estaba sumamente agotada, porque claro, yo decía, Dios mío, ¿y si me duermo y no escucho la alarma? Porque aquí cuando hay un sismo, pues de esa magnitud, que en este caso el del 1 de enero fue creo que 7.5 algo así, cuando hay un sismo, te llega una notificación en el teléfono como 2 segundos antes, o sea, tienes un margen como de 2 segundos para reaccionar y protegerte. Obviamente, uno diría, bueno, pero 2 segundos no es nada. En 2 segundos a ti te da tiempo de abrir una puerta y salir corriendo. Es mejor esos 2 segundos, esa ventana de 2 segundos, que no tenerla, que simplemente llegue y te agarre de sorpresa. Pero entonces mi miedo era, ¿y si me quedo dormida y no escucho la alarma? ¿Y si mi teléfono no tiene esa opción? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿y si me cae el techo? No, mejor dicho, a mí me pasaron todos los escenarios habidos y por haber en esos momentos. Yo no quería dormir, yo sentía que si yo dormía iba a volver a pasar esto y pues iba a ser algo grave, hasta que me entregan esa revista de la escuela. Y esto me lleva a reflexionar mucho en muchos de nuestros miedos, lo único que necesitan es información para calmarnos, para hacernos sentir más seguros. Por ejemplo, yo cuando comencé a viajar, en mi segundo viaje internacional, que fui a España, estuve en Europa viviendo un mes y medio, estaba en Francia viviendo un mes y medio, y cuando estaba regresando volví de un vuelo que era de España, pues de Madrid, Medellín. Y cuando salimos, despegamos de ese vuelo, el capitán dice, bueno, vamos a tener un vuelo súper agradable, no vamos a tener turbulencias, va a ser un vuelo muy ligero, así que por favor disfrútenlo, recuerden mantener sus cinturones abrochados por una seguridad, pero pues realmente como que no lo íbamos a necesitar. Pues, ¿qué creen? Ese vuelo fue el vuelo que más turbulencia ha tenido en todos los vuelos que yo he tomado. O sea, desde que salimos hasta que llegamos fue con turbulencias intensas, o sea, realmente fue fuerte. Eh, y recuerdo que yo en ese momento estaba al lado de una chica que era asiática y no sé de dónde era. Y ella vio mi cara de asustada
Y yo le dije, Dios mío, tengo miedo. Yo estaba hablando en mi inglés súper extremadamente reducido, pero ella me ayudaba porque ella hablaba español. Entonces yo le dije que tenía miedo, que no estaba acostumbrada pues a vuelos con turbulencia. Y ella me dijo, ah, pero no te preocupes, mira, yo he viajado mucho y han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en los últimos vuelos que tomé, uno de ellos se le apagaron los motores en el aire. Yo, ¿what? ¿Tú me estás diciendo esto cuando yo me quiero morir aquí de miedo? Imagínate, eso a mí me empeoró todo, obviamente. Pero cuando yo me bajé de ese vuelo, yo comencé a tener muchísimo miedo. O sea, yo tenía un miedo horrible, horrible, horrible a montarme en un avión. Luego, cuando me tocó ir a Bogotá, ahí va a hacer el trámite nuevamente de la visa de Japón, ese vuelo agarramos como un bachecito de aire, como que un hueco en el aire, no sé, y el avión hubo de irse hacia abajo, pero de lado, como un segundo. Pero ese segundo yo sentí que era el fin de mi vida. Y eso empeoró todavía más ese miedo. Luego entonces yo lo que hice fue investigar y comencé a buscar en internet, pues como cuáles son los riesgos de las turbulencias, cuáles son las probabilidades de que un avión se caiga. Y ustedes no se imaginan, yo me obsesioné con la información, con buscar y buscar y buscar. Y me obsesioné tanto que me calmé, porque toda la información que yo encontré era información que me daba a mí la seguridad de que yo estaba en un aparato que realmente las probabilidades de que se cayeran no eran como que tan altas. Incluso es el medio de transporte más seguro en el mundo. Entonces yo decía, wow, o sea, ¿cómo así que hay más probabilidades de que uno fallezca en un accidente de carro que en un avión? Y eso a mí me calmó muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, ahora con las turbulencias, yo que tengo esa información en mi mente, que yo sé todo lo que investigué, cómo están construidos los aviones, cuáles son como esos sistemas que lo mantienen en el aire, cuál es la fuerza que de pronto pudiera hacerlos caer, que realmente es muy poco probable, pero muy poco probable que un avión se caiga por turbulencias. Entonces, con esto lo que quiero decirles es, muchas veces esos miedos que tenemos provienen de falta de información, de desconocimiento. Entonces es muy, muy bueno que entonces a partir de ahora, si tenemos algún miedo, por ejemplo, tengo miedo a migrar, tengo miedo a tener una relación, tengo miedo a iniciar estudios, tengo miedo a iniciar este proyecto, investiga, mira, busca fuentes de referencias, busca inspiración allá afuera. Hay personas que ya lo están haciendo y muy probablemente lo están haciendo con menos información y menos, digamos, conocimiento que tú, pero lo están haciendo y están viviendo sus sueños. Entonces, que todo lo que hemos estado hablando el día de hoy te sirva también como inspiración, como un modelo de pronto yo lo que tengo es miedo por desconocimiento, entonces sal y investiga. Y volviendo al tema de la revista de qué hacer en caso de un terremoto, esta revista estaba ilustrada para hacer que tú quisieras leerlo, para que realmente sepas qué hacer en ese caso. Y no solo eso, sino que nos han estado preparando tanto, o sea, me parece tan maravilloso la forma en la que cuidan de nosotros en la escuela, que por ejemplo nos van a hacer unos exámenes médicos la próxima semana. eh, por lo menos me van a hacer a mí el examen de tuberculosis, que son cosas como que exigen acá las personas de migración, a los extranjeros que tramitaron visa de estudiante. Una vez al año debemos hacer esto para protegernos. También con esto nos van a permitir, digamos, donar sangre, hacer otras cosas. Y todo esto está cubierto por los seguros que ya hemos pagado, pero también por todo el tema de la escuela. Entonces ellos, para evitarnos los traslados, van a ir directamente a nuestra escuela con unos camiones especiales para hacernos estas pruebas. Eh, y lo otro es que vamos a tener dentro de 2 semanas un simulacro de evacuación. Entonces,
qué hacer si, por ejemplo, hay un terremoto y las líneas del tren se separan, o sea, que ya no están trabajando, porque eso es algo que puede pasar. ¿Qué hacer si la ciudad se queda sin electricidad? ¿Qué hacer si hay un tsunami? ¿Dónde están los refugios? ¿Qué debes hacer? ¿A qué lugar debes acudir? ¿Qué palabras debes utilizar? O sea, nos están preparando para un momento de esa intensidad. Según lo que dicen en la revista que nos entregaron, que es como es una guía, realmente es una guía para protegerte a ti, que tú deberías de tener contigo en todo momento. Está en inglés, está ilustrada, es demasiado espectacular todo. Y en esta guía dice que Japón se está preparando para en los próximos 30 años, no saben cuándo ni de qué magnitud pasará, pero se han estado preparando para recibir un terremoto tan muy fuerte que hay un 70% de probabilidades de que esto ocurra. Entonces es como ellos, una de las cosas que más distinguen a los japoneses es esa prevención que tienen, de cómo ellos ayudan también a sus ciudadanos. Y dentro de esta revista había algo que llamó mucho mi atención y que me hizo casi que llorar al verlo, y era un triángulo. Había un triángulo y decía la triada de la ayuda, la Trinidad de la ayuda. Entonces había en la primera punta del triángulo decía self-help, entonces ayúdate a ti mismo. Yo decía, en todo lo que puedas, ayúdate a ti mismo primero. Luego en la otra esquina, en la otra punta, había otro que decía ayuda a otros, ayuda a tu comunidad. Y aparecía un chico cargando una abuelita y decía como ayuda a las personas que están alrededor de ti, porque muy probablemente será un poco difícil para nosotros llegar hasta ti rápidamente en esos momentos. Y luego en la siguiente punta decía la ayuda del sistema, o sea, como de, digamos, la ayuda pública. Salud. O sea, una ayuda pública. Y que en ese momento era cuando iban a entrar, digamos, el personal público, el tema de la policía, de las ambulancias, pues, los bomberos y todo eso, a entrar como en acción a ayudarnos, pero que era sumamente importante que cumpliéramos con las dos primeras esquinas, las dos primeras puntas de esta triada, porque eso nos iba a ayudar a todos, ¿entiendes? Porque probablemente no iban a dar abasto, que no eran suficiente la cantidad de personal público que había en Tokio y en Japón en general para poder ayudar al número de personas que hay acá habitando. Entonces para mí era demasiado hermoso ver cómo me estaban mostrando todo lo que yo debía hacer, cómo debía hacerlo, y la tranquilidad que a mí me daba saber que ahora contaba con esa información, que ahora sabía qué hacer, que ya puedo investigar dónde están los refugios más cercanos dentro de mi barrio, em, de la localidad en la que vivo, cuáles son como esos sistemas de emergencia que se activan. Por ejemplo, ellos te envían la alarma al teléfono, luego también envían las alarmas porque a cada cierto número de calles aquí hay unas bocinas grandes en los postes de luz que ellos hablan por ahí, o sea, si va a haber un terremoto, si va a haber un desastre, si va a haber algo, incluso si van a hacer como algún evento muy importante para la ciudad, si van a hacer un simulacro de algo, ellos hablan por esas bocinas, o sea, de los que sean que estén encargados de dar esa información, y tú lo puedes escuchar desde tu casa, o sea, ni siquiera tienes que salir de tu casa para poder escucharlo. También hay unas alarmas en específico que se encienden en las localidades que suenan muy en específico dependiendo de si va a ser un tsunami, de si va a ser un terremoto, si va a ser lo que sea. Entonces, todo esto como que te da a ti la tranquilidad de saber de que aunque te quedes dormida, hay muchas formas en las que te vas a despertar. O sea, si esto ocurre en la noche, te vas a despertar. Porque es imposible que con todas estas cosas sonando al mismo tiempo, el movimiento de la tierra y todo eso, tú te digas durmiendo. O sea, lo dudo mucho. Pero bueno, otra de las cosas que me ha gustado mucho de esas últimas 2 semanas, de las primeras 2 semanas de clase, ha sido cómo nos han tratado. Realmente siento que lo estoy hablando incluso con una amiga y no tuvo la misma experiencia que yo. Sin embargo, yo estoy sumamente agradecida a mi escuela
Me siento sumamente orgullosa de estar en mi escuela, de estar en el espacio en el que estoy ahora, de tener los profesores que tengo en este momento. Siento que son personas que cumplen exactamente con las expectativas que yo tenía. Realmente la sociedad japonesa para mí es demasiado organizada, es demasiado educada, piensa muchísimo en el otro. Y tengo, por ejemplo, profesoras que uno dirá, bueno, pero las clases son 99% en japonés. ¿Y cómo así? O sea, ¿cómo entiendes entonces lo que te están diciendo? Imagínense que nos llevan cositas como si fuéramos los niños, ¿me entiendes? O sea, nos consienten mucho. Si vamos a hablar de las frutas, se llevan como frutas de juguete, de miniatura, y nos utilizan eso para demostrarnos cuál es el nombre de cada fruta. Si vamos a hablar de dinero, se llevan el dinero de Monopoly. Entonces, es muy interactiva, las clases son demasiado interactivas, siempre estamos hablando. El primer día de clase uno iba a hablar y le temblaba a uno hasta el alma, pero ahora es como que, sí, o sea, ya estoy en confianza, ya realmente me siento cómoda. Todos los lunes tenemos pruebas, o sea, todos los lunes nos hacen como un test muy pequeño, un examen muy pequeño, donde, por ejemplo, el primer lunes nos hicieron un test que incluía escritura, debías redactar todo lo que habías hecho la semana anterior, usando todo lo que habías aprendido en clase, o sea, hablar en pasado, los verbos que habíamos aprendido, las partículas, todo el tema gramatical. También nos colocaron otro, fueron cuatro, el de escritura, el de escucha, o sea, debíamos escuchar lo que la profesora estaba colocando eh, en el aparatico de sonido, que realmente eso sí está como muy viejo, ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero no es un radio, es otra cosa. Y responder a lo que ella nos estaba diciendo, de si era positivo, si era verdadero o falso. También nos colocaron uno de gramática, que entonces debíamos colocar las partículas, porque en japonés se utilizan mucho las partículas. Si, wa, o, ni. Entonces son muchas cosas que tú debías saber en qué caso debías utilizarla. Si era que estabas yendo a la estación, si era que estabas viviendo en la estación, si era que estabas prestando algo, si era que estabas comiendo algo o comiendo con algo. Entonces debíamos colocar eso. Y el cuarto era lectura. Entonces nos dieron como una hoja con una carta, o sea, una persona que se llamaba Mike, como que le envió una carta a su amigo contándole lo que había hecho durante sus vacaciones. Y abajo había una serie de preguntas que tú debías de decir si era verdadero o falso. Eso fue en nuestro primer examen. Así que en mi mente yo creí que esto iba a ser así para todos los exámenes, ¿cierto? Hasta que pasó el examen de esta semana, en el cual nos colocaron también audio, pero en vez de decir si era verdadero o falso, debíamos escribir lo que estaba diciendo esa persona, la pregunta que esa persona estaba haciendo. Y allí iban a corregir nuestra escritura en cuanto también a la comprensión que estábamos teniendo de eso. Y luego de que se acababa ese momento, lo discutíamos en clase, o sea, como que nos hacía preguntas sobre eso y a cada uno de nosotros y debíamos dar una respuesta. Si, por ejemplo, la persona estaba preguntando, ¿tu mamá es buena cocinando en casa? Tú debías decir si era buena, si no era buena, si era más o menos, si te gustaba, si no te gustaba, qué tipo de comida ella cocinaba, qué tipo de comida a ti te gustaba, eso. Entonces nos hacían como esas preguntas. Yo, o sea, yo no estaba preparada para eso. Sin embargo, estoy muy orgullosa de mis respuestas. Luego nos daban también un tema de gramática, pero ya era un poco diferente. Ahora teníamos que armar como oraciones, colocar como palabras que faltaban. Entonces, era realmente esta semana fue como completamente diferente el examen. Y ellos están haciendo esto todos los lunes. A veces hacen como uno muy similar los jueves. Y es porque nos quieren preparar para el momento en el que llegue el examen final. Porque este examen va a depender si tú pasas o no pasas al siguiente nivel. Y luego hay otro examen que es para ver en qué nivel estás tú. Entonces ahí ubicarte en el siguiente nivel en el que vas a estar. Sin embargo, si tú sientes, por ejemplo, nos dieron esta opción, lo cual normalmente en un curso de idiomas no suele haber,
pero nos dieron una opción de que 4 veces durante este trimestre íbamos a tener la posibilidad de presentar un examen para subir de nivel. Entonces, si tú sientes que las clases son demasiado fáciles para ti o demasiado difíciles, entonces deberíamos tomar una de esas oportunidades, una de estas ventanas, pues que ellos abren para que tú presentes esas pruebas y así poder subir de nivel o irte a un nivel más abajo porque de pronto la clase está yendo demasiado rápido y tú no te logras adaptar. Eso mismo pasa tanto en las clases de kanji como en las clases de gramática, vocabulario y todo esto, porque son clases separadas. Entonces tengo tres profesoras, una profe que es la que nos enseña vocabulario y gramática, la otra que nos enseña todo el tema de la comprensión, nos hace los exámenes. Ella es mucho más estricta, mucho más intensa, realmente no desperdicia ni siquiera 3 segundos. Si faltan 40 segundos para que se acabe la clase e inicie el receso, ella aprovecha esos 40 segundos. Y no les estoy mintiendo, o sea, literalmente ayer faltaban, creo que eran como 55 segundos, no era ni un minuto, y ella aprovechó eso para hacernos preguntas. Y a lo que ya se cumplió como el tiempo exacto en el que debíamos salir, que era las 3 en punto, fue cuando nosotros salimos de clase. Entonces, cada una tiene como su personalidad. La profe de kanji es mucho más, digamos, intensa también. Siento que es una clase que va muchísimo más rápido. Allí sí es como que me cuesta un poquito más comprender algunas cosas. Sin embargo, yo tengo ya como que unos conocimientos previos en kanji. Estoy considerando tomar como una de esas ventanas para subir de nivel en febrero. Entonces, vamos a ver. También dentro de la escuela, hoy hemos hablado demasiado de la escuela, pero siento que esto te va a dar a ti como una perspectiva de lo que se siente vivir en otro lugar, de lo diferente que puede ser las clases en Colombia, las clases en Japón, de cómo es la sociedad aquí, cuál es la organización, porque es que si no desperdicia ni siquiera 40 segundos del tiempo, quiere decir que hay una organización previa. Y si les está faltando, digamos, nos faltan 3 minutos para que se acabe la clase completa, o sea, que se acabe el día de clases, y le faltan a ella pasar por 4 diapositivas, esta mujer va y las pasa todas, o sea, no se le queda nada guardado. Y luego le hace un resumen a la siguiente profesora de qué fue lo que aprendimos ese día, qué partículas aprendimos, qué palabras aprendimos, todo esto. Y llega la profe el día siguiente con una hoja de todo lo que aprendimos el día anterior, nos hace un repaso y continuamos con la siguiente unidad. O sea, aquí no hay espera. O tú te subes en el mismo bus donde van todos, o ve a ver cómo te organizas. Es muy intenso, realmente, pues yo no sentía, digamos, yo no sentía el grado de estrés, pero mi cuerpo sí, por eso fue que lo fue somatizando, porque yo no estoy acostumbrada a este ritmo, o sea, a ir tan rápido. Y obviamente a todas las tareas que hay que hacer, todo lo que debemos entregar, todo, absolutamente todo. Yo acá en la casa también, mi novio pues está estudiando casi 13 14 horas el día, de lunes a lunes, o sea, sábado y domingo también, porque está haciendo un intensivo, un programa inmersivo, intensivo de software engineer, entonces para convertirse en desarrollador de software, que dura 3 meses y realmente él le está pasando mucho más intenso que yo. Entonces yo lo que hago es que también le preparo el ovento, que viene siendo como la lonchera, como el es que se me olvidó, la coca en Medellín, para que se lleve a la escuela y pues al menos pueda comer algo sano. Y también en las noches, o sea, cuando él sale, a veces nos vemos en las estaciones del tren, venimos juntos a casa o a veces me vengo yo o lo que sea. Pues como que tampoco es que dependamos mucho el uno del otro, pero nos apoyamos muchísimo. Y para mí yo siento que eso ha sido algo sumamente importante. Incluso el fin de semana salí con una amiga que ella es de España y le contaba a ella lo importante que para mí era tener su amistad, porque es increíble lo mucho que te puede hacer sentir cerca de tu casa hablar con una persona que habla tu idioma y que no es tu pareja. O sea, con Kevin yo siento que
Todo es sumamente agradable porque él habla español perfecto, y me mantiene muy centrada también en mi cultura, o sea, él también se ha adaptado mucho a mi cultura, me ayuda mucho, por ejemplo, yo los primeros años cuando estaba viniendo a Japón y también cuando estaba en Colombia, yo no lograba adaptarme con el sabor del queso, o sea, a mí me daba demasiado duro el haber dejado de comer el queso que yo estaba acostumbrada a comer y probé todos los, no, no se imaginan todos los sabores de queso que yo probé. Y aquí en Japón, él se recorría Japón comprando diferentes tipos de queso a ver si había alguno que se pareciera a lo que yo estaba buscando, porque a mí me daba como cierta depresión ocasionalmente cuando extrañaba mi casa. Y lo que me hacía sentir cerca de mi casa era estos sabores que yo conocía, porque los olores no era algo que sabía que no podía encontrar, pero yo decía, tiene que haber alguna forma en la que yo me conecte con mi hogar, con mi casa, con esa sensación. Hasta que pasó el tiempo y después de tantos quesos y tantos kilos que subí por estar comiendo tanto queso, comprendí que más allá de estar anclada a algo, de estar buscando sustituir algo, de buscar la forma de encontrar eso que sepa igual, que huele igual, que se vea igual, que lo que yo ya conocía, se trataba más de buscar algo nuevo para mí, de explorar nuevas opciones. Y eso a mí me enseñó tanto que en este momento tengo nuevos sabores de quesos favoritos. Ya no extraño el otro queso cuando lo encuentro, pues obviamente lo disfruto mucho, pero ya esa sensación de haber perdido algo no existe porque yo le mostré a mi cuerpo y me mostré a mí misma que hay muchas cosas nuevas, extraordinarias allá afuera que también merecen ser, digamos, descubiertas. Entonces, cuando estés, digamos, si tú de pronto estás pensando en migrar, de pronto ya has migrado y sientes que quieres tirar la toalla, que quieres volver al país porque entonces extrañas absolutamente todo lo que tú has vivido en ese país, quiero que te preguntes realmente qué te hace sentir eso. Si es que de pronto estás buscando imitar, o sea, experimentar lo mismo que experimentabas antes en ese lugar y que fueron muy probablemente las razones por las que saliste de allí, o si hay nuevas cosas que tú puedes experimentar y, digamos, expandir aún más todo eso que habita dentro de ti. Porque cuando tú conoces nuevas personas, te estás expandiendo. Si estas personas son completamente diferentes a ti, lo cual yo recomiendo muchísimo, hacer amistades que sean diferentes a ti, que no sean un abanico de personas que todo el tiempo están diciendo, sí, sí, tienes la razón, sí, sí, lo que tú estás diciendo, ajá, eso sí, porque es que eso no te está retando a ti, eso no te está expandiendo a ti, te está manteniendo en el mismo círculo cómodo del que siempre has estado. Y por eso sigues viendo los mismos resultados. Pero si tú comienzas a relacionarte con personas que piensan diferente a ti, que tienen nuevas perspectivas, que tienen una voz diferente, que tienen un mundo en su cabeza completamente diferente, entonces allí tú vas a crecer, tú vas a comenzar a valorar nuevas cosas, vas a experimentar nuevas cosas y obviamente eso te va a ayudar a crecer muchísimo. Entonces por eso yo hablaba con mi amiga y le decía, sabes, me siento tan agradecida de tenerte porque siento que me ayudas mucho, o sea, que tú eres como algo tan valioso que me ayuda a recordar de dónde provengo. Ella es de España y no tiene nada, yo no tengo nada que ver con España, pero escucharla a ella hablar en español me ayuda a mí a no caer, digamos, en depresión de pronto. ¿Por qué? Porque obviamente es mi idioma, ambas entendemos muchas cosas de ese idioma, pero cuando no es así, lo que ocurre es que yo estoy en la escuela la mitad de mi día hablando en japonés, salgo de la escuela con mis amigos, yo hablo en inglés, entonces paso todo el día hablando en inglés y con mi novio hablo en español, sin embargo no es lo mismo, porque siento como que hay algunas cosas que de pronto algunas veces se puedan perder, y porque ya estoy acostumbrada a él, quiero como estimulación externa de nuevas personas, de saber que puedo compartir nuevas ideas, sobre todo de mujeres con las que yo me puedo sentir cercana.
Entonces para mí ha sido sumamente importante el reconocer que está rodeada de este círculo de personas que son diferentes a mí, porque ellos somos polos opuestos, no se imaginan. En algún momento les hago un episodio sobre eso. Y realmente me parece sumamente hermoso cuando migramos y nos permitimos valorar esas relaciones que se crean, porque también forman parte de nuestro mundo, también forman parte de nuestro crecimiento. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que esta información sobre la escuela, sobre lo que estoy experimentando acá, sobre cómo es la cultura acá. Bueno, miren, otros aprendizajes que yo les había compartido en Instagram, así súper rápido. Hay algo que se llama el Kaizen. El Kaizen es básicamente la mejora continua. Incluso si no me equivoco, es la filosofía de Toyota. Entonces, todos los días lo que dice esta filosofía es que tú puedes mejorar un 1% y que en un año entonces habrás mejorado 365%. Y esa es la filosofía que muchísimos japoneses tienen acá. Entonces todos los días aprendes algo nuevo, todos los días creces un poquito, todos los días puedes ser aún mejor. Entonces por eso cuando alguien te vuelva a decir, mira, no cambies, sigue siendo la misma persona, tú recíbelo, pero no lo integres. ¿Por qué? Porque tú mereces cambiar, porque tú mereces crecer, porque tú mereces ser diferente todos los días, porque todo esto te va a permitir a ti tomar nuevas decisiones, elegir mejor, ser una mejor persona. Si tú no cambias, seguirás siendo siempre la misma persona y no es la idea. La idea es que tú sigas creciendo cada día. Eso es como algo que yo te quería comentar. Y bueno, eso sí, ahora sí terminamos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Ha sido un placer inmenso estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por escucharme, gracias por quedarte aquí estos casi 47 minutos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.